¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya estamos aquí, ya estamos en Economía de Frente. Hoy tendremos el privilegio de recibir como invitado a una persona de muy alto prestigio y sobre todo asertividad en sus pronósticos y sus cálculos econométricos y económicos. Eduardo Gilberto Loria estará con nosotros, también con Ernesto Fárez Santoscoy, como es costumbre. Así es que trataremos temas que tienen que ver con la reforma fiscal, de la que ya se comienza a hablar, del crecimiento económico en el país, de los motores que están impulsando, que podrían impulsar la economía mexicana, y de los impuestos a nivel mundial. De esto trataremos aquí en Economía de Frente. Bienvenidos, bienvenidas. Economía de Frente. Primero que nada, un enorme placer disfrutar contigo, compartir estos micrófonos, Eduardo. Muchas gracias. Cayo, muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Muchísimas gracias, Ernesto Fárez Santoscoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bueno, pues vamos a tocar temas que domina ampliamente mi tocayo, Eduardo Loria, porque vamos a ver, por principio de cuentas, va a ser muy lucidor el crecimiento económico en este año de la economía mexicana, al parecer, Eduardo. Sí, así es un rebote importante, pero no es nada raro. Después de una gran caída del producto, siempre hay un rebote importante que es de tipo estadístico, de tipo inercial. Pero lo que, curiosamente los pronósticos han ido hacia arriba, o sea, han corregido hacia arriba cuando generalmente se corrigen hacia abajo. Y estamos en un rango entre 5 o 6, que se lo vamos a deber enteramente a la recuperación estadounidense, y a las remesas que mandan nuestros paisanos, que han recibido buenos bonos de seguridad del gobierno estadounidense, y no por factores internos ni por políticas económicas internas atinadas. Sí, habíamos dicho que nos salió muy bueno el presidente Biden, nos ha salido muy bueno, ¿verdad, Ernesto? Sí, hay dos personas que tienen que ver con este rebote que se revisa al alza. Una es el señor Joe Biden con sus programas fiscales, y otro es el señor Jerome Powell con sus programas monetarios, que también está ayudando a la recuperación de la economía norteamericana, y que también, como señala Eduardo, pues haya trabajo allá para los compatriotas que nos mandan sus remesas familiares, pero pues ya por un flujo mensual impresionante, ¿no? De 4,000 millones de dólares. Eso lo multiplicas por 12, te da 48,000 millones de dólares, que es más o menos cerca del 3% o 3,5% del PIB. No, bueno, es una cantidad importante. Ahora, si hablamos de motores, yo no sé si el motor de la cosa fiscal pudiera ayudar a crecer, o qué es primero el crecimiento y después lo fiscal, o el fiscal propicia el crecimiento. Ahora que se comienza a poner sobre la mesa el tema fiscal, ¿cómo lo sientes, Eduardo? Mira, esta va a ser la enésima reforma fiscal, y lo cual demuestra que todas las anteriores pues no sirven y dice tampoco. Es decir, porque han sido reformas, o sea, que no son reformas, en sentido estricto son misceláneas fiscales. O sea, que cambian algunas disposiciones, particularmente de que no puedan evadir o eludir o disminuir el pago de impuestos quienes ya son contribuyentes. Entonces ahora se van a ir en más ingresos las empresas grandes, que también hay huecos importantes, pero eso no es una reforma fiscal. Una reforma fiscal tendría que ver con toda la parte del ingreso, o sea, lo que se le cobra a toda la sociedad, y con la forma en que se va a gastar, e implica una revisión profunda de los rubros, de las prioridades de gasto, de los objetivos de gasto, y eso no se va a hacer como no se ha hecho nunca. Entonces esto va a ser una miscelánea fiscal básicamente hacia las grandes empresas, hacia patrimonios grandes, hacia herencias, hacia legados, y eso pues no es una reforma fiscal. Ahora, lo hacen después de las elecciones y se van contra quien la 4T dice que son sus enemigos y los enemigos del pueblo, que es digamos, las grandes empresas y el gran capital.
no van a tocar a la clase media hasta ahora, porque pues ya vieron lo que pasó en Colombia. Sí, el jalón de orejas que le dimos, ¿no? Entonces, pues pues ya vieron por dónde, ¿no? ¿Verdad? Sí, exactamente. Ahora, Colombia, no nada más en Colombia. Las elecciones de ahora, sino en Colombia, lo que pasó en Colombia. Lo que está pasando, sigue pasando, ¿no? Bueno, pues ahí está claro el ejemplo. Ya lástima que está fuera de la agenda, de nuestra agenda, hablar de las clases medias, en donde estamos involucrados nosotros tres y el propio presidente, que ya se siente desclasado de ahí. Pero bueno, ese no es el punto. Ahora, yo quisiera aprovechar, Eduardo, Ernesto, si me lo permites, para preguntarle, a ver, ¿se puede hacer una reforma hacendaria cuando el crecimiento está en las circunstancias, o la economía está en las circunstancias en las que se encuentra? Mira, aplicar una reforma fiscal es como cuándo es el mejor momento para divorciarte, ¿no? O sea, nunca, o sea, puedes vivir un infierno, pero pues salirse, pues uno se queda porque pues piensa que es peor salirte, ¿no? Entonces es igual una reforma hacendaria, una reforma fiscal, una miscelánea fiscal que es impositiva, pues nunca tiene el momento ideal, porque cuando vas para abajo, pues cómo afectas más el crecimiento, y si vas para arriba, pues cómo voy a afectar el rebote. Entonces, nunca hay un momento adecuado, un momento óptimo, pero lo que hicieron ahora fue, ganaron las elecciones, él dijo que no iba a aumentar los impuestos, pero va a plantear ahí cosas con el SAT para captar ingresos adicionales, como ya te dije, del gran capital, de familias adineradas, etcétera. Te habremos hecho, espero, la aclaración de que este es un programa no formal, o sea, no establecido en los cánones formales. Lo que está queriendo hacer, ahorita lo confirma después de una pausa Ernesto Fares Santos Coy con la reforma fiscal del actual gobierno, es lo que hacen los vendedores de jugo de naranja en las calles, ¿sí? Que primero ponen la mitad de la naranja, la exprimen, sacan esa primera mitad y ponen la segunda mitad y la exprimen, y después jalan la primera mitad, la cáscara de la primera mitad, y la vuelven a exprimir para obtener un zumo que echa a perder el jugo, pero que es muy rendidor. Estarán haciendo lo mismo. Después de una pausa, Ernesto Fares Santos Coy dice si lo que quiere hacer el gobierno es lo mismo que hacen los vendedores de jugo de naranja en las calles de México. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. Mi querido Ernesto, tú has probado de esos jugos. Amargos de amáis. Sí, amargosos, claro. Pero el reino de los cielos también se parece a aquel hombre que recibe su salario escaso y se pone a consumir caguamas en lugar de pagar la luz, comprar los alimentos de las familias, etcétera. No lo dije yo, lo dijo el señor Anaya. Sí. Y es un poco lo que está pasando aquí, porque algo comentó Eduardo hace un rato. No nada más hay que ver cómo se generan los ingresos, sino también hay que ver, en una reforma fiscal, cómo se está ejerciendo el gasto. Y pues aquí hay una premisa de la 4T, que es el gasto social, que pues podríamos decir, pues no es tan social, es un gasto clientelar. Pero creo que sí, después de estas elecciones y con un nuevo secretario de Hacienda, se presenta la oportunidad de revisar a fondo cómo se está ejerciendo este gasto clientelar, porque me parece que también es sumamente caro e ineficiente. El resultado de las elecciones lo dice, ¿no? Entonces, hay que ver muchos aspectos de esta política fiscal, de cómo se generan los ingresos de gobierno y a dónde se están gastando. Otro de los aspectos que habría que ver es, hablaste ahorita del vendedor de jugos, pero yo te hablé del de las caguamas, ¿no? Sí. El gasto. Oye, ¿de qué sirve generar mayor recaudación si luego a la mera hora, por ejemplo, tienes un agujero, un barril sin fondo en Pemex, y donde el 18 de marzo pasado anunciaste que el gobierno federal, a partir de ahora, porque ya está autorizado por el presidente, se va a encargar de todas las amortizaciones de la deuda de Pemex? Y Pemex debe en el extranjero nada más 113,000 millones de dólares. Para el año entrante, por ejemplo, hay vencimientos de más de 10,000 millones de dólares. O
sea, más de 200,000 millones de pesos del erario se tendrían que gastar en resolver amortizaciones de la deuda de Pemex. ¿De qué te sirve generar lo que dijo la señora Buenrostro, 200,000 millones de pesos más de ingresos, quitándoselos a las grandes empresas o a los patrimonios, como comenta Eduardo, de la gente más adinerada, para tirarlo al barril sin fondo de Pemex? ¿Cómo lo ves, Eduardo? Totalmente de acuerdo con Ernesto. Mira, yo creo que este país no ha podido resolver el problema de la pobreza. Y decía Einstein que la locura es cuando quieres resolver lo mismo haciendo lo mismo y ves que no cambian. Entonces, vemos que por más que, o sea, desde el año 92 se instituyó, digamos, a través de, bueno, lo que fue la fundación de la Cedes, lo que era la Cedesol, ya no, ahora no sé cómo se llame. Y bueno, se abrieron rubros de gasto específicamente destinados a la pobreza. De ahí salió Pronasol, todos los programas que han tenido diferentes nombres. Y la pobreza digamos, hasta el 2018 no crecía, pero tampoco había disminuido de manera importante. Lo cual te demostraba que esa forma de tratar de atender la pobreza no resolvía el problema. Bueno, no solo eso, sino que ahora se gasta más y se gasta sin ninguna condicionalidad a cambio del dinero que se le da a la gente en pobreza. Los premios Nobel de Economía de hace 2 o 3 años, Bernanke y su esposa, demostraron claramente que la mejor manera de que se puedan atender los problemas de pobreza es no regalando dinero y sí generando emprendedurismo en la gente pobre, es decir, darles un financiamiento básico con el cual puedan tener activos animales, aprenderles a manejar finanzas básicas y hacerlos independientes de los programas oficiales. Esa es la mejor manera de hacerlo. La inversión pública, aunado a estos apoyos condicionados a resultados, los que han demostrado ser eficientes en reducir la pobreza. Aquí estamos haciendo todo lo contrario. Mal momento para enterarnos 6 años después de que, invertidos inútilmente, de que estamos parados en un lugar menos satisfactorio del que ya teníamos hace 6 años, porque no pudimos aplicar política que realmente cambiara el fase y una de las fases más vergonzantes de nuestra economía, como es el hecho de la pobreza y la injusta distribución del ingreso, Tocayo. Así es. Bueno, esos premios Nobel fueron hace 2 o 3 años y pues sería muy bueno que los economistas de este gobierno pues vieran quién ganó el premio Nobel, ¿no? Bernanke y su esposa, ¿no? Que sí lo debe de saber. Yo no sé, la verdad, honestamente dicho, en una mesa de amigos, yo no sé qué valoró el próximo secretario de Hacienda para aceptar un reto de estas dimensiones, Ernesto. Sí, ya después de haberlo rechazado ese puesto en 2 ocasiones, haberlo aceptado ahora en esta circunstancia en el peor momento. O sea, ya lo tomas en el segundo tiempo, entras como relevo en el segundo tiempo cuando tienes un marcador en contra. Me parece que él está tomando esta responsabilidad a cambio de una serie de condiciones y doy un ejemplo en el que se ve claro que le están dando estas facilidades o estas condiciones. Primero, pues cómo se adelantó el nombramiento, porque pues digamos que el cambio de las fichas del tablero de ajedrez era mover al secretario de Hacienda, mover al alfil hacia el Banco de México. Pero pues su nombramiento es hasta el 31, o sea, hasta el 1 de enero, ¿no? ¿Por qué lo mueve desde ahora? Pues porque se ve que el señor le urge. Rogelio Ramírez de la O dijo, bueno, de entrada, yo preparo el paquete económico 2022. Pues sí, si yo lo negocio si no dominas un balón que tú no inflaste. Exacto, ¿no? Entonces ahí se ve que sí está poniendo sus condiciones y me parece en los 4 ejes que puso en la mesa, el equilibrio de finanzas públicas, economías adicionales en el gasto del sector público, el sector de energía, qué es lo que se tiene que hacer, y la banca de desarrollo. Me parece que esas 4 ejes, ¿no?, nos están dando
clave de cuáles son las otras condiciones que él exigió para tomar la responsabilidad y para poder dar resultados. Yo creo que le está ofreciendo al presidente la última oportunidad de que su sexenio no sea un sexenio perdido y de retraso económico y de mayor pobreza en lugar de lo que él había prometido. Bueno, después de una pausa, después de una pausa le preguntaremos a Eduardo Loria, en estas condiciones estaría, y no quiero que haya aumentos de impuestos. Después de una pausa. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. ¿Habrá sido así concebido con anticipación, Eduardo, o Rogelio recibió la primera sorpresa del régimen? Decía, ¿cómo que no va a haber impuestos? Mira, todo esto ha sido muy atropellado, es decir, la denostación del Banco de México a su gobernador, atropellar los tiempos de una manera que no se conocían, es más, no debería ser así porque pone nerviosismo en los mercados. ¿Cuándo se va Herrera? ¿Cuándo llega el otro? ¿Quién está armando qué? ¿Cómo le deja la secretaría uno al otro? Es decir, son cosas que no se deberían hacer por civilidad, por caballerosidad, no se debería hacer, y sobre todo por darle certidumbre a la economía mexicana que tanta falta le hace. Sí. Yo realmente entrar a un segundo tiempo con un marcador en contra, donde tienes muy limitados los grados de libertad, 1, y 2, pues por la manera personal de gobernar del presidente, pues yo no sé, como secretario de Hacienda, pues realmente qué capacidad tengas de plantear algo diferente, ¿no? Estar con lo mismo, es decir, seguir ajustando el dinero. Ya no hay fideicomisos, que eso les sirvieron mucho para toda la propaganda electoral previa, que no les sirvió de mucho, ¿no? O sea, perdieron mucho de lo que querían. Aunque dicen que ganaron, pues realmente ganaron perdiendo. Entonces yo no sé, como secretario de Hacienda a estas alturas, qué realmente puedas tú plantear de diferente, que te dé un sello personal. Es decir, es cerrar la taquilla, ¿no? De la mejor manera que puedas, y cuando ya no hay fondos revolventes que permitan financiando estos programas sociales, estos programas faraónicos que nadie ve con buenos ojos. Digo, yo realmente no sé cuál haya sido la condición o las características de la aceptación de Rogelio Ramírez. No las conozco. Sí, pero ciertamente no son fáciles las condiciones en las que va a entrar como tercer relevo, y no llegamos a la mitad del sexenio, Ernesto. Ese es un asunto que muchos analistas pasan por alto. O sea, Fox tuvo uno, claro, era superstar, ¿no? Francisco Gil Díaz. Felipe Calderón tuvo 2 y Enrique Peña Nieto tuvo 3, y lleva 3 ya, y ya bueno, va a la mitad de su sexenio. Sí, digamos, este cambio, estos constantes relevos no abonan a la confianza. Es como cambiar de esposa. Hablando otra vez. Hablando del tema. O de esposo, para que no se enojen las televidentes. O de esposo. Usted cambiaría 3 veces de esposo. Sí, no seas machista, sí. No, y en 3 años además, ¿no? En 3 años. Sí, en 3 años, bueno, no inventes. Algo está mal, ¿no? Pregúntenle a Silvia Pinal en 40 años, pero en 3, digo, sí está. Sí, bueno. Sí, no, bueno, eso no ayuda a la confianza, ¿no? Bueno, sí, vaya que el reto de Rogelio Ramírez de Loz es formidable. Porque, digo, nada más hay que ver, se hace el anuncio del cambio, se llaman los empresarios a una junta a Palacio Nacional. Sí, esa la organizó, pero ahí no estuvo Rogelio. No lo invitan a él. No estuvo. Y luego el presidente sale con que, pues de todos modos, yo voy a mandar la reforma constitucional del sector de energía eléctrica. Sí, muchas gracias. Qué bueno, estuvieron buenos los tlacoyos. Sí. Bueno, o sea, ves una incoherencia absoluta, ¿no? En la política económica,
la comunicación, ¿no? En la comunicación del gobierno. Bueno, pues ¿a dónde van? Y lo peor es que salen complacidos los empresarios, o eso dicen. Así es que les prometieron que no iban a incrementar los impuestos. Que esa es la sorpresa al señor próximo secretario de Hacienda y Crédito Público. Bueno, la perspectiva, ¿cómo la sientes, Eduardo, en lo que resta de este año? Mira, sin duda va a haber una recuperación, como te comentaba al principio, entre 5 y 6%, pero de ninguna manera es un logro, es un acierto de la política, ni mucho menos de la política económica, sino es el arrastre de la economía estadounidense. Sin embargo, ya está habiendo problemas, reclamos de Estados Unidos respecto a pues, las cosas que está haciendo el gobierno actual. Hay violaciones flagrantes al TEMEC, en aspectos laborales, en aspectos de subcontratación, en aspectos de varios aspectos. Entonces, este rebote pues lo vamos a tener, no recuperamos el nivel de producto que teníamos 2 años atrás, regresaremos al crecimientos de 2.5, si bien nos va en los próximos años hasta el 2024, si es que no se empeoran las cosas, que puede ser. La inversión extranjera directa, generalmente con las grandes caídas del producto, se reducen los ingresos de inversión. Digamos, ahora la principal fuente de ingresos del país son las remesas, ya no es la inversión extranjera, son las remesas. Entonces vamos a ser un país que va a vivir de las remesas de aquí a fin de sexenio, porque no hay ningún proyecto económico sostenible o bien visto por nadie, más que por el presidente y su gente cercana. Por lo tanto, esto no incentiva la inversión privada, ni nacional ni extranjera, y pues lleváramos un dinamismo inercial. Estados Unidos igual se calcula que este año que va a crecer entre 6 y 7%, que va a haber un problema inflacionario que habrá que ver cómo se atiende. Después del año 2020, el año que sigue, va a regresar a su trayectoria de largo plazo, que es 2.5, igual. No esperamos ver crecimientos espectaculares de hoy en adelante, ni del mundo, ni de la economía estadounidense, ni mucho menos de la nuestra. En un minuto, Ernesto, conclusión. En cuanto a la misma pregunta de Eduardo, estoy un poquito nada más optimista. Sí creo que el crecimiento puede ser este año como por ahí del 6.8. En Estados Unidos lo vemos igual, del 7. Este segundo trimestre de Estados Unidos debe estar creciendo al 9 fácilmente. Pero es probable que el año entrante, por la magnitud de los programas fiscales americanos, Estados Unidos pudiera seguir creciendo al 5, y que eso nos ayude a crecer por lo menos a ese 2.5 del que habla Eduardo. Pero sí, desde luego, es imprescindible que el gobierno haga un golpe de timón, si no, pues ese 2% es totalmente insuficiente, y si al final haces las sumas y restas, sería un sexenio perdido. Bueno, señores, ha sido un placer compartir con ustedes esas reflexiones en materia económica. Ojalá este ejercicio sirva a quienes hacen la política pública para entender, al menos para saber cuál es la opinión de quienes también saben de esos temas y están en otras trincheras trabajando en favor del país. Muchas gracias, Eduardo. Un enorme placer. Espero que en 3 o 4 semanas más tengamos el privilegio de estar nuevamente contigo y revisar la plana, ¿sí? Con todo gusto, claro. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto Párez Santoscoy. Eduardo, sí. Ernesto, muchas gracias. Además es muy fácil, así con un tocayo es muy fácil conducir un programa. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden, aquí estamos en Economía de Frente. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.